El culto a los muertos es una práctica muy antiquísima. Nos viene desde el antiguo Egipto. Estamos hablando de 4.500 años antes y 2.500 años antes de Cristo. Egipto es rechazado por Dios porque es una práctica muy antigua. No la hace legítima delante de Dios el hecho de que sea una práctica muy antigua. El hecho de que muchos años atrás no quiere decir que sea aceptada por Dios. El oficio más antiguo del hombre es la prostitución, pero en primer lugar no es el oficio más antiguo del hombre. El más antiguo es labrar la tierra, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. En Génesis 2, Dios le dio al hombre la tierra para que la labrara y la guardase. Los esotéricos y los brujos dicen que desde tiempos bíblicos dicen que existía. Eso no lo hace legítimo delante de Dios. Esto del culto a los muertos también la Secretaría de Educación Pública lo ha hecho oficial, pero el hecho de que una dependencia de gobierno haga oficial una práctica como el culto a los muertos y a los altares no significa que Dios le agrade, no significa que sea agradable delante de Dios. Este solo hecho no lo legitimiza delante de Dios para nada. Y como nosotros estamos aquí en el mundo en medio del paganismo, dentro de lobos, la Biblia nos da instrucción Dios nos dice que cuando estamos bajo el amparo de las Escrituras, Él nos protege. Los antiguos egipcios embalsamaban a sus muertos con una idea que ellos sacaron como que el alma era inmortal. Con unos seres queridos inventaron muchas prácticas paganas con el supuesto de que ellos necesitaban, pero estas prácticas se fueron heredando hasta el tiempo de Israel. Y en Israel, pues ellos son oprimidos por los egipcios. Durante todos los años que vivieron ahí, ellos aprendieron y vieron las prácticas que hacían los egipcios. Entonces, cuando Dios levanta a Moisés como libertador y lo saca de Egipto, Dios, ¿qué les dijo con respecto a esas prácticas que hacían los egipcios? Y Levítico capítulo 20, en el versículo 6, Levítico capítulo 20, versículo 6 dice así: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Y los corta del pueblo. ¿Por qué es que Dios se opuso a estas prácticas? En Levítico 20:26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados,
su sangre será sobre ellos. Y el hombre y la mujer sin importar la riqueza que tuviera o el dinero, si evocara espíritus de muertos, los entregara a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Nos dice la historia que cierto devoto de la iglesia romana, dándose cuenta de su final, se acercaba, exclamó: "Oh bendito purgatorio". El cardenal Gibbons califica la doctrina del purgatorio como doctrina esperanzadora. Y con respecto a las oraciones por las almas del purgatorio dice: "No sé de ninguna otra doctrina de la religión cristiana que traiga más consuelo al corazón humano que el artículo de fe que enseña la eficacia de las oraciones por las almas de los fieles difuntos". Aquí hay una práctica de evocar espíritus de muertos. Le quita a la muerte su aguijón, según este católico. Por otro lado, un hombre que fue miembro de la iglesia romana durante 50 años, 25 de los cuales como sacerdote, el padre Chiniqui, y que luego se convirtió al protestantismo, escribía: ¿hasta cuándo, Señor, le será permitido a ese insolente enemigo del Evangelio, la iglesia de Roma, engordar a costa de las lágrimas de huérfanos y viudas con su cruel e impío invento pagano del purgatorio? ¿Qué es entonces la doctrina del purgatorio? ¿Una doctrina esperanzadora que trae consuelo al corazón humano, o un cruel e impío invento del paganismo? ¿Qué es? Resumen de la doctrina romana del purgatorio. Lo que dice el cardenal Gibbons: la Iglesia Católica enseña que además de un lugar de tormento eterno para los impíos y otro de eterno descanso para los justos, existe en la otra vida un estado intermedio de castigo temporal preparado para los que han muerto en pecado venial, o para quienes no han satisfecho la justicia de Dios por pecados ya perdonados. También nos enseña que aunque las almas consignadas a este estado intermedio, comúnmente llamado purgatorio, no pueden ayudarse a sí mismas, sí pueden ser ayudados por los sufragios de los fieles en este mundo. Pecado venial es pecado que no ha sido confesado. El Concilio de Trento definió la doctrina romana del purgatorio en los siguientes términos: que hay purgatorio y que las almas detenidas en él reciben alivio con los sufragios de los fieles, y en especial con el aceptable sacrificio de la misa. Manda el Santo Concilio a los obispos que cuiden con suma diligencia para que la sana doctrina del purgatorio se enseñe y predique en todas partes y se crea y conserve por los fieles cristianos. Con respecto a quien rechaza esta doctrina, el mismo concilio declara: sea anatema. La doctrina católica romana incluye los siguientes elementos. Inciso A: el purgatorio en el lugar de todas las almas de la gran mayoría de los finales creyentes sufren dolor por el cual se purifican gradualmente. Inciso B: de este modo las almas pagan lo que queda de su deuda en el purgatorio, soportan cuanto corresponde al castigo temporal de los pecados que cometieron cuando estaban en la tierra. A mí no se me ha permitido hacer esas abominaciones, a nosotros no, pero recuerden que el cristianismo surge del judaísmo, y esas mismas instrucciones siguen vigentes hoy, no quedaron abolidas cuando Jesús sella el nuevo pacto con su sangre, siguen siendo prohibidas por Dios. De este modo las almas pagan lo que queda de su deuda en el purgatorio, soportan cuando corresponde al castigo temporal de los pecados que cometieron cuando estaban en la tierra. La duración y la intensidad del sufrimiento no se fijan. Unos sufren más, otros menos, algunos penan por mucho tiempo, otros por poco. Esto depende hasta cierto punto de la clase de vida que las almas hayan llevado durante su existencia terrenal.
también depende en cierta medida de lo que sus amigos en la tierra hagan por ellas, esto es, de las oraciones que se ofrezcan en su favor, de las indulgencias que lucren para ellas y especialmente de las misas que se digan por ellas. Inciso D. Los amigos deben pagar estas misas. Inciso E. El Papa tiene especial jurisdicción sobre el purgatorio. Por ejemplo, es prerrogativa suya por la concesión de indulgencias y aliviar las penas de las almas del purgatorio, incluso terminarlas. Tercero, la falta de evidencia bíblica. Cuando se pregunta en qué parte de la Biblia se encuentra todo esto, la respuesta que dan los católicos romanos, por ejemplo la del cardenal Gibbons, es muy reveladora. Después de afirmar que esta doctrina está plenamente contenida en el Antiguo Testamento, el cardenal nos cita un pasaje tomado precisamente de un libro que los protestantes consideran con toda justicia como apócrifo. La cita es de Segunda de Macabeos, con sus palpables exageraciones y sus frecuentes moralejas. El pasaje es Macabeos 12, 43, 45, pero ni siquiera este pasaje prueba la doctrina romana, ya que se refiere a las oraciones ofrecidas por unos soldados que murieron en pecado mortal de idolatría. Gibbon saca a la luz también dos pasajes del Nuevo Testamento. Mateo 12:32 nos habla de que el pecado contra el Espíritu Santo no se perdona ni en este mundo ni en el venidero. Esto significa ciertamente que el pecado jamás se perdonará y no supone de ninguna manera que haya pecados que serán perdonados en la otra vida. Pero aunque quisiera decir esto, de poco le sirve a la doctrina romana, ya que la vida venidera es la que sigue a la segunda venida de Cristo, cuando según la propia enseñanza romana el purgatorio dejará de existir. El segundo pasaje es 1 Corintios 13, 12, 15. Nos vamos a dedicar mucho tiempo a hacer una exégesis detallada de este pasaje. Lo que digamos bastará para dejar claro que nada dice en favor de la doctrina del purgatorio. El fuego que revela y prueba las obras de los hombres no es ciertamente el fuego literal que según la doctrina romana purifica las almas. Asimismo, según 1 Corintios 3:15, algunas personas se salvan, así como por fuego y no por fuego. Y por último, la referencia principal de este pasaje, que este pasaje no es el estado intermedio, sino a lo que sucederá en el día, esto es en el día del juicio, cuando, como ya se ha dicho, el purgatorio será cosa del pasado. Otros católicos romanos han intentado buscar argumentos favorables a su doctrina en pasajes tales como Isaías 4:4, Miqueas 7:8, Zacarías 9:11, Malaquías 3:2-3, Mateo 5:22, 25 y 26 y Apocalipsis 21 a 27. Pero un ligero examen de los citados pasajes mostrará que nada tiene que ver con el purgatorio. La doctrina romana del purgatorio es una flagrante herejía. Es contraria a la teología y antropología sanas, puesto que la Escritura recalca que por doquier el hecho de que el hombre no puede salvarse a sí mismo. Romanos 3, 21 y 27, 7, 14 y 25. Y que básicamente la salvación es obra de Dios. Salmos 32, 1 al 2, Romanos 7. La doctrina del purgatorio traslada ese énfasis a la persona de Dios, a la persona. Según la enseñanza romana, no cabe duda de que el hombre, quien hasta a cierto punto paga la cuenta, soporta el castigo personal debido a sus pecados, gana la salvación. En suma, en efecto, algunas personas, según estas doctrinas, pueden realizar en su vida mayor número de buenas obras del que en realidad les corresponde. Los méritos de sus obras supererogatorias se aplican a las personas del purgatorio. Esta doctrina es ciega a la realidad de lo profundo de la caída del hombre y despoja a Dios del honor y la gloria que se le debe. Es contraria a una sana cristología. Doctrina bíblica relativa a Cristo. Según la Biblia, Jesús lo pagó todo. Él fue quien obtuvo para su pueblo redención eterna por medio de su propio sacrificio. Hebreos 9:26, Hebreos 9:12. Además, fue por medio de su ofrenda hecha una sola vez que Él perfeccionó eternamente a los santificados. Hebreos 10:14. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:7. Véase también Hebreos 5:9 y Apocalipsis 1:5. Esta enseñanza bíblica no deja resquicio alguno de la doctrina romana del purgatorio
Es contraria a una sana soteriología, doctrina bíblica relativa a la salvación. Según la Biblia, el hombre es justificado por la fe y los méritos de Cristo, Romanos 5:1. En ninguna manera por sus propios méritos se es santificado por el Espíritu Santo, según Tesalonicenses 2:13, y no por el juego de fábula del purgatorio. Es contrario a una sana eclesiología, doctrina bíblica relativa a la Iglesia y los sacramentos. Qué contraste tan grande entre la Iglesia que nos pinta Pablo en Efesios 5:25-27, gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa y sin mancha, y una institución que ha dado la impresión general de que solo piensa en el dinero. Es contraria a una sana escatología, doctrina bíblica relativa a las últimas cosas. Según la Escritura, hay un infierno para los impíos y un cielo para los hijos de Dios. Examine el lector por sí mismo los siguientes pasajes: Salmo 1, Salmo 73, Daniel 12:2, Mateo 7, 13, 14, 7, 24, 27. Por ningún lado aparece el purgatorio. Apocalipsis 20, 11, 15, 22, 14, 15, Juan 3, 16, 11, Daniel 12:2, Mateo 7, 13, 14, Salmo 1, Salmo 73. No existe el purgatorio en la Biblia, en conclusión. Y eso de los altares, ya lo habían hecho, por ejemplo, Manasés, en el Antiguo Testamento, un rey que hizo todas esas cosas. Este rey se puso a observar los tiempos y lo que sucedía con los astros. Fíjese hasta dónde cayó este tipo. Y fue agorero a las adivinanzas, a todo lo que tiene que ver con el esoterismo, e instituyó, esto ya fue el colmo, encantadores y adivinos. Los oficializó. Es increíble. Hoy por la calle que uno vaya se lee el tarot, espantan en tu casa por medio de la ouija, puedes consultar qué sabe cuánto. Y una de las aberraciones que hay la gente que dice que es cristiana de cualquier denominación cae en las garras del esoterismo, de lo oculto. Implicando así ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Provoca la ira de Dios.